hubo un reconocimiento a una trayectoria que tengo en mi casa, Grupo Fórmula. Tengo 30 años de trabajar en Grupo Fórmula. Yo entré a Radio Fórmula la primera quincena de noviembre de 1992. Imagínense, ¿usted qué estaba haciendo en 1992? Yo era un escuincle de, ¿qué tendría? 18, 19 años más o menos, yo creo, no sé. Y entré, mi sueño dorado, el sueño que yo tenía era ser locutor. Y era muy particular, yo quería ser locutor, y lo voy a decir, y hoy tengo esa enorme fortuna de poder decir y poder contárselo a quien admiro muchísimo. Yo escuchaba de joven una estación en la Ciudad de México que se llamaba Rock 101, en el 1009 de amplitud modulada. Rock 101 era una estación donde se escuchaba música que no se escuchaba en ninguna otra parte de México. Era un momento de México donde tú escuchabas música, si te gustaba la buena música, pues o tenías que tener buenos amigos que viajaran a otros países y que sus papás o ellos mismos trajeran la música, o escuchar Rock 101, porque México era otro país, no había internet, era lo que se escuchaba siempre en domingo y nada más. Y había estaciones de radio pues que eran de corte que a mí en ese momento, siendo un joven, pues no me gustaban. Y cuando yo escuchaba Rock 101 y escuchaba a sus locutores, yo decía, ¡wow! Y ahí escuché a Dominic Peralta, escuché a Lynn Feinstein, a Jordi Soler, a Iñaki Manero, al propio Luis Gerardo Salas, que era el director artístico. Después de eso, pues me nació en mí esa pequeña semilla de intentar o de buscar ser locutor. Vine a Grupo Fórmula por un queridísimo y entrañable amigo de mi familia que se llama Moisés Castañeda, que era director artístico de la 103.3 FM. Moy me dijo, mira qué padre que quieres ser locutor, pero pues no es así de fácil. Yo era un chavo, yo pensaba que era muy sencillo, como cuando eres joven y piensas que son fáciles todas las cosas. Y me mandó a personal con el licenciado Enrique Barrueta. Cuando llego a personal me dice, mi chavo, pues no, para ser locutor tienes que caminar mucho, tienes que prepararte, tienes que estudiar. La única chamba que hay es hacer encuestas en la calle. ¿Lo tomas o lo dejas? Y yo con mis ganas de ser locutor dije, pues lo tomo. Y así es como inicié en Grupo Fórmula, haciendo encuestas en la calle del grupo, conociendo lugares de esta ciudad que nunca en mi vida había ido, conociendo estaciones del metro que nunca en mi vida había ido, rutas del transporte público que jamás en mi vida había ido. Y así fue como entré a Grupo Fórmula. Y el camino ha sido formidable. Fui de ahí de ser parte del grupo de promociones de Grupo Fórmula. Luego me convertí en mensajero porque yo era el que traía la lista de las camionetas, porque antes Grupo Fórmula tenía muchas estaciones, de las 5 estaciones, prácticamente las 4 eran estaciones musicales. La única estación hablada era la 970 de amplitud modulada. Las otras 4, tanto la 1470, XSM, era Radio Cañón. Le estoy hablando de la prehistoria. La 1500 era Radio AI, la capital de la música tropical en México. La 103.3, esta era la música de ayer con el sonido de hoy, que era un avión de estación para la música del recuerdo. Porque aparte en ese momento se estaba digitalizando todo la historia musical que tiene Orfeón, se estaba digitalizando y el contenido era maravilloso y la calidad de audio era maravilloso y escucharla en frecuencia modulada era una maravilla. Y la 104.1 fue un fenómeno. Era Jazz FM en su momento, yo no la conocí como Jazz FM, la escuchaba, porque yo escuchaba mucho la radio, pero se convirtió en Radio 1, la primera estación grupera en el cuadrante de FM,
y fue un trancazo. Yo recuerdo cuando en esa primera etapa que nos subíamos a los microbuses, no perdías el hilo de una canción de Radio 1, porque te subías a un micro, te bajabas y en el mercadito le estaban escuchando, te subías a otro micro y venía escuchando la estación. Era un fenómeno. Déjeme ir a una pausa y les sigo contando esta maravillosa historia, porque hubo un reconocimiento esta semana que me tiene muy orgulloso y muy comprometido con todo lo que ha ocurrido en estos 30 años. 8:12, regresamos. Ya para sintetizar un poco la historia de estos 30 años, pues ha sido maravilloso el camino. Tuve la oportunidad de ser locutor. Quizá no presentaba música de rock como me hubiese gustado, pero sí presentaba música y lo hacía con mucho cariño, con mucho empeño, con mucha dedicación, con mucha preparación. En Radio 1 conocí directamente el fenómeno Radio 1 de primera mano y de lo que significa ser y estar en una de las estaciones o en la estación en su momento más escuchada del Valle de México, como lo fue Radio 1. Ya después llegaron otras al cuadrante. Bendita competencia. ¿Qué es lo que ocurre, no? La competencia, la madre de todo lo mejor que puede tener el ser humano. Cuando hay competencia, te obliga a ti a ser mejor y obliga a los demás a ser mejor. Y los beneficiados de todos estos, pues son las audiencias en este caso. El público, quien le gusta, en este caso la radio, ¿no? Escuchar, cambiar, escuchar a su locutor preferido. De ahí, pues viene La Mano Peluda. La Mano Peluda también, un fenómeno en la radio a nivel nacional. La Mano Peluda surge como una idea de Mario Córdoba y de Juan Ramón Sáenz, los dos a quienes les estoy eternamente agradecido y quienes ya no se encuentran entre nosotros. También a Toñito Soriano, que ya también falleció. Ellos dos generan La Mano Peluda por un concepto que había nacido ya en una estación hermana, en la 970, con un locutor de época, que era Víctor Manuel Barrios Mata. Le estoy hablando de la prehistoria de la radio, Quizá hay gente que sí, esos nombres le vengan a la mente. Víctor Manuel Barrios Mata, también uno de estos grandes personajes de la radio musical de los años 70 y 80, terminó su carrera en Grupo Fórmula, en la Ciudad de México. Después se fue a Tamaulipas, porque era de Tamaulipas, y después se fue a Querétaro, donde falleció, me parece, el año pasado. Que en paz descanse también. La Mano Peluda nace y es un fenómeno total, completo, y Juan Ramón Sáenz me da la responsabilidad de producir La Mano Peluda, y es mi primera entrada a la producción de lleno de un concepto, y yo era el productor, fui el primer productor que tuvo La Mano Peluda, y con La Mano Peluda fuimos a muchos lugares de la República Mexicana donde el fenómeno era dejar afuera de los teatros o de los auditorios a cientos de personas que iban a contar sus historias de terror. Fue una locura. Hicimos un día un concurso para el logotipo de La Mano Peluda que nos mandaron. Le estoy hablando de las redes sociales. El internet de apenas era una cosa que ahí estaba medio naciendo. Llegaron una cantidad de dibujos a Privada de Horacio número 10. Ganó uno que era muy significativo, que era una calavera, una mano ensangrentada, La Mano Peluda. Y eso también nos dio unas manos aquí en el Paseo de las Estrellas, aquí muy cerca de Petróleos Mexicanos, donde está la Torre de Petróleos Mexicanos. Ahí está mi huella, la de Mario Córdoba y la de Juan Ramón Sáenz. Un reconocimiento también sobre ese trabajo. En La Mano Peluda estuve cuando Rubén García Castillo, que también falleció hace no más de un año y medio, también descansa en paz. Estuve con él durante mucho tiempo y después de ahí pues ya la locución me empezó a involucrar más, me empecé a meter más. Fui locutor, era locutor, imagínese usted, de las 12 de la noche a las 6 de la mañana, en vivo, por la 970 y por la 104.1. Nos iba muy bien y después ya Mario Córdoba me abrió la oportunidad de ser locutor en los horarios pues más importantes de la estación, hasta que un día, por decisión ejecutiva de la empresa, la estación se cambia al formato hablado, a lo que es hoy. Que en su momento fue muy criticado don Rogelio, porque le decían, ¿cómo es que decide usted poner radio hablada en las frecuencias moduladas, cuando la frecuencia modulada tiene una calidad esplendorosa y maravillosa para la música? Y don Rogelio, con esa visión que tenía en el negocio de la comunicación, apostó por la radio hablada y miren,
convirtió a Radio Fórmula en el grupo de radio hablada más importante del país. Por esa decisión y por esa visión que tuvo don Rogelio. Convirtió todas sus estaciones en radio hablada. Y ya de ahí, pues la evolución nos obligó a meternos directamente a noticias. Y nos tuvimos que preparar muchísimo, tuvimos que entender la radio noticiosa, la radio informativa, y así es como yo llego a Fórmula Financiera, que es mi primer gran reto en la producción de radio hablada. Y con Fórmula Financiera, con Mari Carmen Cortés, con Marco Mares, con Pepe Yuste, con David Páramo, estuve 12 años. Con David estuve 6 años porque David decide hacerse a un lado de ese proyecto, y estuve 12 años, hasta el 2012, cuando Mario Ávila me abre la oportunidad de tener y de echarle la mano, porque estar los fines de semana, créame que es bien complicado porque tienes que tener una disciplina que Mario la tiene, pero es muy estresante pues no descansar un solo día de la vida. Y Mario comienza a tener otras responsabilidades al interior del grupo y decide descansar los domingos y después ya los sábados, y ve en mí la posibilidad de darle continuidad a este proyecto que Brenda Morales, nuestra productora, tiene 19 años trabajando los fines de semana, prácticamente 18, 19 años. Yo tengo 10. Y así es como se va dando. Después soy productor de Arturo Sánchez Gutiérrez, a quien todos los domingos nos acompaña en este espacio. Yo, cuando dejo de ser productor de Fórmula Financiera y de Arturo, digo, ya no quiero ser productor, me gusta más la conducción, decido ser más conductor. Gracias a Grupo Fórmula consigo una columna de negocios, y gracias a lo que aprendí con Fórmula Financiera en Capital México me invitan a ser columnista. Gracias a Grupo Fórmula, gracias a este trabajo, en el 2018 la gente de Multimedios, Canal 6, me invita a ser parte de un proyecto que amo con todo mi ser, que es estar en televisión abierta en la Ciudad de México, en el Canal 6, con la familia González, con Azucena Uresti en un primer momento. Agradezco también a Carlos Zúñiga que me haya tendido la mano y me haya invitado, y que hoy soy parte de ese proyecto apasionante que es tener un noticiero en la Ciudad de México al mediodía. Gracias a Grupo Fórmula, gracias al trabajo de Grupo Fórmula. En ese momento yo decido yo no ser productor, pero llega Leonardo Curcio a Grupo Fórmula, y cuando llega el doctor Curcio me plantean ser su productor, y ¿quién puede negarse a ser productor de uno de los conductores a quien más yo admiro y respeto? Y fui su productor, estuve 2 años con él, y a raíz de los cambios y de que me dan la oportunidad de tener un programa entre semana, yo seguía con Paola Rojas, pues es como estoy ahora siendo solamente conductor del programa Juntos, de 5 a 6 de la tarde, y de este programa que llevamos 10 años y que usted amablemente nos permite llegar hacia ustedes. ¿Por qué le digo todo esto? Porque esta semana pasó algo que a mí me llena de mucho orgullo. Fue un reconocimiento que me dio la Asociación Nacional de Locutores, estuvo Laura Cardoso, y aquí tenemos parte de la crónica. La Asociación Nacional de Locutores de México entregó el Premio Nacional de Locución 2022 por cobertura especial en radio a Jaime Núñez. Con 30 años en Grupo Fórmula, aquí, en casa, Jaime fue reconocido por su trayectoria. Jaime inició en Grupo Fórmula en una estación musical y ahora está al frente del noticiero de fin de semana Fórmula Noticias con Jaime Núñez, que se transmite en radio y Telefórmula. Y todos los días nos ofrece información y análisis en su programa vespertino Juntos. Son 30 años en Radio Fórmula y han sido pues apasionantes, maravillosos, muy aleccionadores. Gracias a Radio Fórmula tengo y he conseguido todo lo que he conseguido en los medios de comunicación, gracias a la confianza primero de don Rogelio, que en paz descanse, del licenciado Jaime, de toda la familia Azcárraga. Jaime dice que lo que ha logrado también ha sido por todo el apoyo y compañerismo de todos los conductores y reporteros de Grupo Fórmula, y reconoce la responsabilidad que implica estar al frente de un micrófono y sobre todo el impacto que a través de este se logra en las audiencias. El enorme reto es estar bien informado y tener pues bien la fuente de información, tener bien el dato, tener la precisión de que la información que estás divulgando o difundiendo es la información real, certera y clara.
Son las imágenes de Ricardo Rodríguez. Soy Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias. Y otro de los grandes retos también es acompañarse de la gente indicada. Estar cerca de Brenda, que ha sido para mí, híjole, mi piedra angular, mi control, me jala y me dice, hey, sereno, moreno, tranquilo, no te me aceleres. Marisol, que ha estado aquí. Cintia, que también ha estado cerquita de nosotros. Y pues todos los compañeros. Yo lo decía ahí en la nota porque enumeré a los compañeros, pero le dije a Laura, oye, Lau, pero me faltaron un chorro, porque son todos. Es el staff, son los reporteros, son los redactores. Es en verdad encontrarte aquí en estos pasillos a Ciro y que Ciro te dé una palmada y que te diga, ¿qué pasó, Jaime? ¿Cómo vas? O te escuché ayer, qué buena estuvo tu charla con X o con Y. O ver a Pepe, a Cárdenas. O platicar un ratito con Joaquín y que te diga, oye, te escuché la otra vez. O que Azucena te diga, muy a su estilo, que te quiere. O que Fórmula Financiera te reconozca todo lo que ha pasado. Y que, pues, esos grandes personajes de la comunicación te reconozcan y te tiren buena onda, como se dice. Así que mi agradecimiento total, mi compromiso total, y pues aquí seguiremos por lo que la empresa y por lo que los dueños de la empresa y la familia Azcárraga pues nos sigan manteniendo la confianza en esta historia que ha sido maravillosa y apasionante estos 30 años de mi vida. Vamos a la pausa comercial, 8:27, regresamos.